Hoy te traigo desde romances que tienen a todo el mundo sospechando hasta un escándalo que está sacudiendo a una de las actrices más famosas de Turquía. Quédate hasta el final porque esto se pone fuerte. Y bueno, la nueva serie turca Bajo la misma lluvia de ATV está a punto de decirnos adiós. Sí, mi gente, la producción no logró los ratings esperados y ya tiene fecha de final este 29 de marzo. Pero espérate, porque justo cuando todo parecía apagarse, ¡boom!, aparece el verdadero drama fuera de cámaras. Resulta que los protagonistas Taro Emirtekin y Nilüfer Delfin Aktaş, quienes interpretan a Koray y Rosa en la serie, fueron vistos juntos en la vida real. Y como era de esperarse, los reporteros no perdieron tiempo y soltaron la pregunta del millón. El amor de la serie se volvió real. ¿Y qué hicieron ellos? Pues se hicieron los locos, no respondieron absolutamente nada, dejando a todo el mundo con más dudas que respuestas. Y aquí es donde empieza el salseo del bueno, porque claro, cuando dos actores tienen química en pantalla y luego aparecen juntitos fuera de ella, uno dice, aquí hay algo sospechoso. ¿Será que estaban simplemente compartiendo como amigos o colegas? ¿O estamos frente a una nueva pareja sorpresa del mundo de las series? Mientras tanto, el reloj sigue corriendo para la gran final de la serie, pero parece que la historia entre ellos apenas podría estar comenzando. Y atención, porque Merve Yazıcıoğlu vuelve a encender las redes y no precisamente por su actuación. El actor Merve Yazıcıoğlu, conocido por dar vida actualmente a Orhan Bey en la serie Kuruluş Orhan, está nuevamente en boca de todos, pero esta vez por su vida amorosa. Y es que, mi gente, cuando este hombre aparece, el chisme no tarda en llegar. Después de un tiempo bastante tranquilo tras su última ruptura, su nombre volvió a sonar hace poco junto a la rapera Melissa, creo. Se decía que habían tenido una pequeña cercanía, algo breve, pero nunca confirmaron nada oficialmente. Pero lo que encendió todo fue un detalle digno de FBI del chisme. Una foto que subió Melissa, donde el fondo de la casa se parecía demasiado a una que Mer había publicado antes. Y claro, internet hizo lo suyo. Viven juntos, es la misma casa. Aquí hay algo. Pero espérate, porque esto no se queda ahí. Según rumores que están corriendo fuertísimo, ahora Mer habría sido visto nada más y nada menos que con Zeynep Artumaş, nieta de la conocida escritora Gülseren Budayıcıoğlu. Y lo más fuerte, dicen que llevan 2 o 3 días viéndose juntos, lo que ha hecho explotar las redes con la gran pregunta: ¿nueva relación en camino? Obviamente el internet está dividido. Unos dicen nuevo romance confirmado, otros más calmados, tranquilo. Ella trabaja en producción, esto puede ser solo trabajo. Y sinceramente con este hombre nunca se sabe. Así que atentos porque mientras uno termina en historias, otro parece que apenas están empezando. Plot twists en la televisión turca, un actor compitiendo contra su propio pasado. Mi gente, esto está de novela, pero fuera de la novela. El actor Shaglar Ertuğrul regresa con toda la pantalla chica como protagonista de la nueva serie Shirkin junto a la actriz Derya Pinar Ak. Y hasta ahí, todo bien. Pero lo interesante viene ahora. Resulta que esta nueva serie se va a transmitir los domingos. Y adivinen con quién va a competir directamente. Con Teşkilat. Sí, la misma serie donde Shaglar fue protagonista hace unos años. Para que tengas contexto, entre el 2021 al 2022, Shaglar interpretó a Serdar en Teşkilat, siendo el rostro principal durante 2 temporadas. Y ahora, 5 años después, regresa con un nuevo proyecto que literalmente va a pelear por rating contra su propia serie. O sea, esto es como yo contra mi versión del pasado. Y aquí viene el verdadero salseo. ¿Logrará superar el éxito que tuvo con Teşkilat? ¿O el público seguirá siendo fiel a la serie original? Porque seamos sinceros, competir contra una serie exitosa ya es difícil, pero competir contra tu propio hit, esto es otro nivel. Así que atentos a este duelo de rating porque promete drama del bueno dentro y fuera de la pantalla. Y bueno, nueva serie en camino que promete decir: aquí hay química de la peligrosa. La talentosa Miray Daner ya está calentando motores con su nueva serie titulada Ali Kara. Y mi gente, ya tenemos protagonista masculino.
Nada más y nada menos que el actor Khalid Hoskur-Sari, a quien vimos recientemente brillando en la serie Mar Negro, Gosler y Cara Denise, será su nueva pareja en pantalla. Y espérate, porque esto no es cualquier historia, ¿eh? La trama girará en torno a una psicóloga y un comisario. Dos mundos completamente diferentes, con una relación intensa, llena de subidas, bajas y mucho drama emocional. O sea, terapia más crimen más tensión romántica, éxito asegurado. Y claro, la gente ya está empezando a preguntarse, ¿tendrán química real estos dos? ¿Será de esas parejas que traspasan la pantalla? Porque seamos honestos, cuando juntas a dos actores así, uno no puede evitar pensar esto viene fuerte. Cambio extremo, mi gente, Merra Mazandemir deja a todos en shock ante su nueva serie. Mi gente, esto sí nadie lo vio venir. El actor Merra Mazandemir, a quienes conocimos y amamos en Yalik Shakini, el Martín Pescador, está dando de qué hablar, pero esta vez por su impresionante transformación física. Resulta que fue visto recientemente en Nishantashi y boom, apareció irreconocible. ¿Sebet? Como dicen en turco, es así. La razón, perdió nada más y nada menos que 25 kilos. Sí, como lo oyes. El propio actor lo confirmó sin filtro. Estoy súper en forma, ¿verdad? He bajado muchísimo, 20 kilos exactos. Y claro, las redes explotaron. Algunos comentarios iban tipo, ¿es él? ¿Qué cambio tan fuerte? Ahora sí se le nota la estatura. Según explicó, esto se debe a mucho ejercicio, cuidado extremo con la alimentación y él mismo hasta soltó algo que llamó la atención. Antes el peso tapaba su altura, pero ahora su figura se ve completamente diferente. Y ojo con esto, todo este cambio viene justo antes de su nueva serie Delican Lee, donde será protagonista. O sea, no es casualidad. Nuevo proyecto, nueva imagen, nueva versión de él mismo. Ahora la gran pregunta es, ¿este cambio será solo físico o también veremos a un Mer totalmente diferente en pantalla? Mi gente, esto sí que nadie lo tenía en el radar. Una investigación a gran escala en Estambul relacionado con sustancias ilegales ha sacudido por completo el mundo del espectáculo y entre los nombres que han salido a la luz está nada más y nada menos que nuestra queridísima Hande Erçel. Según la información, varias personas, incluyendo figuras del entretenimiento, negocio, deporte, están siendo investigadas y en el caso de Hande se emitió una orden de detención ya que actualmente se encuentra fuera del país. Pero espérate porque aquí viene el detalle que sorprendió las redes. En esa misma lista también aparece su ex Hakan Sabancı y claro, internet no perdona. ¿Qué hacen los dos en el mismo caso? Esto parece una novela turca a nivel extremo. Aquí hay historia. Los comentarios no se hicieron esperar y muchos se volvieron virales en cuestión de minutos. Hande rompe el silencio, la actriz no se quedó callada y explicó que lleva aproximadamente un mes fuera del país por motivo de estudio. Además, aseguró que regresará para aclararlo todo y colaborar con las autoridades, diciendo básicamente confía en la justicia y quiere que todo se aclare lo antes posible. Incluso ya se comenta que está en camino de regreso donde deberá dar su versión de los hechos. Ahora, lo importante, mi gente, esto es una investigación en curso, no una sentencia, es decir, todavía no hay conclusiones definitivas, pero el impacto mediático ha sido enorme. Y como siempre pasa cuando mezclas famosos, investigación y exparejas en la misma lista, el chisme se vuelve viral en segundos. Y bueno, mi gente, la serie El Sucesor sigue ganando fuerza y rating capítulo tras capítulo y ahora viene con refuerzo incluido. Después del boom que ha tenido la serie con temática de clanes y drama familiar, sí, ese estilo intenso que nos encanta, la producción no se quiere quedar atrás y atención a esto, ya se confirmó quién interpretará a un personaje clave. La actriz Seda Akman se une al elenco para dar vida a Aytet Shaksi, nada más y nada menos que la madre de Yildiz. Y si tú ves novelas turcas, tú sabes lo que esto significa. Madre que aparece, secretos que salen. Pasado que regresa, drama asegurado. Familia más poder, problemas nivel máximo. La serie protagonizada por Ilhan Shen, Aybüke Pusat, Biran Dallan Yilmaz ya venía dando de qué hablar, pero con esta incorporación la historia promete ponerse aún más intensa. Y ojo, porque la aparición de este personaje está prevista para partir del episodio 27, así que prepárate porque lo que viene es puro drama del bueno. Ahora, la gran pregunta, ¿vendrá esta madre a arreglar las cosas o a destruir todo lo que encuentre? Porque seamos honestos, en estas series
las madres casi nunca llegan en paz. Mi gente, cuando los actores empiezan a tirarse indirecta, el chisme se pone sabroso. Todo comenzó cuando el actor Uras Kajilaroglu, protagonista de Geraldine, habló sin filtro sobre lo difícil que es grabar una serie. Él dijo algo tipo: grabar una serie es muy duro. Trabajar 5 o 6 días a la semana, 12 horas diarias, con más de 100 personas, no tienes espacio, llegas a casa, duermes y vuelves otra vez, y también necesitas vivir tu vida. O sea, dejó claro que el ritmo es intenso. Pero lo que nadie esperaba fue la reacción de un peso pesado de la actuación. El veterano Mehmet Aslantoot no se quedó callado y respondió con todo. Básicamente dijo que si empezamos a hablar de lo duro que es actuar, podríamos olvidar las dificultades reales de otras personas en la sociedad. Y soltó una frase que encendió todo. Que deje el trabajo, esa es la solución más fácil. Y claro, esto fue gasolina para las redes. Algunos dicen, tiene razón, hay trabajos mucho más duros. Otros defienden a Uras, cada profesión tiene su presión, no es fácil tampoco. Así que el debate ahora está servido. ¿Actuar en series es realmente tan duro como dicen? ¿O fue un comentario fuera de lugar? Les voy a dar mi breve opinión. Quizás sea difícil, sí, es duro, pero también es bien remunerado. Hay trabajos muy duros que lo que pagan es chilata. Entonces, digamos que vale la pena el sacrificio. ¿Qué ustedes dicen? Porque esas personas que trabajan en campo, bajo el sol, con sed, hambre, y lo que le pagan son poquitito dinero, o sea, hay trabajos más duros, como dicen. Pero nada, tú dime en los comentarios qué opinas de todo esto. ¿Crees que hay relaciones ocultas o puro marketing? ¿Y qué piensas del caso de Hande? Por supuesto, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que estés al tanto de todo, mi amor. Sígueme en mi otro canal, los videos seguro te están saliendo por ahí. Y me despido, bye bye, hasta la próxima.